El día de hoy quiero compartirte una historia que tiene mucha enseñanza y habla acerca de una situación que sucedió con el apóstol Pablo y otro de los discípulos que iban caminando y llevando la palabra y cumpliendo el propósito de Dios. Es la historia de Pablo y Silas, pero quiero yo compartírtela desde una visión diferente. Y vamos a comenzar con esta historia y vamos a leerla. Viene en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, del 16 al 38, y dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava y que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Muchas veces y después dice en el 17, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Entonces, otra vez, Pablo y Silas iban caminando, iban al lugar de oración y de repente sale esta mujer y les empieza a decir, y a todos los que iban con ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Imagínate un espíritu de adivinación, ¿verdad? Pero da la razón, como adivina, pues finalmente está diciendo la verdad. Entonces, en ese momento dice que Pablo reprende al espíritu, se voltea con esta muchacha y le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades y los presentaron ante los magistrados. Y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran, y después de darles muchos golpes los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó de pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos, ¿qué dice?, los escuchaban. Aquí vamos a hacer un pequeño alto. Tú sabes que cuando tú decides servir a Dios, hay un mundo espiritual que es muy real. Y cuando tú estás, digamos, con tu vieja naturaleza, ese espíritu tuyo está literalmente muerto, no está activo. Pero cuando tú recibes el bautismo en agua y el bautismo en espíritu, entonces lo que sucede es que tu espíritu se activa y tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y en ese momento ya no eres, digamos, del bando de este mundo, sino ahora eres del reino de los cielos. Y lo que sucede en ese momento, en esta conversión, es que el mundo espiritual comienza a abrir las antenas y dicen: oye, ya perdimos uno y ahora es del otro bando, así es que necesitamos hacerle la vida un poco más complicada. Y el tema aquí es que en ese momento nosotros somos nacidos de nuevo, somos recién nacidos. Y tal vez te hayan platicado: oye, qué bueno, porque si vienes
entonces a un grupo como este te vas a sentir muy bien, va a estar padrísimo, la vida te va a cambiar. Pero también lo que sucede es que así como Dios te empodera y está el Espíritu Santo ahora contigo, también hay potestades y huestes que están en los aires impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y empieza una batalla. Y en esa batalla yo tengo que tener un discernimiento espiritual. Así es que constantemente tenemos que discernir en lo espiritual. Y vamos a este verso que viene aquí en Hebreos 5:14. Fíjense qué interesante lo que dice. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y fíjate que cuando nosotros llegamos a Jesús, dijimos, ay, qué padre, qué bien, ya aceptamos a Jesús y ahora sí, viene lo mejor. Y de repente comenzaron a suceder cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Me acuerdo que teníamos un coche y viajábamos a veces en fin de semana y íbamos en el coche. De repente el coche se le empezaban a bajar los vidrios y se le empezaban a subir. Y empezaba a llover y había un quemacocos y de repente el quemacocos se abría, nos mojábamos y se volvía a cerrar y nosotros decíamos, ¿qué está pasando con esto? Y llegamos al lugar a donde íbamos y entonces me lavaron el coche, me dejaron los limpiadores así. Ya ven cómo se los ponen cuando recién te lo lavan, ¿no? Pero yo no sé qué sucedió, que estaba mal puesto el limpiador y cuando yo lo traté de cerrar, lo que sucedió es que la goma del limpiador salió volando y se cerró la pluma del limpiador y se estrelló todo el parabrisas. Y dije, ¿qué está pasando con este coche? Nunca me había pasado esto. Y bueno, pues ya nos fuimos de regreso, lo llevé a la agencia y me dijeron, oiga, pero es que esto es único, nunca habíamos visto tantas cosas, ¿qué le pasó al coche? ¿No? Y sucedían ahí cosas, ¿no? Y después tuvimos ahí un tema de una liberación, ¿verdad? Que estuvo fuerte y de una persona que, bueno, pues estaba fuerte la cosa y de repente no sabíamos nosotros qué hacer, qué poder hacer en esos casos. Sabíamos que estábamos comenzando en el cristianismo, pero no sabíamos nada de la Biblia, no conocíamos cómo orar. Unos amigos nos decían, vénganse, vamos a orar a nuestra casa. Y yo veía que ellos oraban y oraban con poder y declaraban y se sabían la Biblia. Y yo pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, hagan otra oración, líbranos de todo mal, líbranos de todo mal. Y así empezábamos a orar lo poco que sabíamos. Éramos bebés recién nacidos en lo espiritual. No teníamos ni siquiera la menor idea de lo que era la palabra discernimiento. Pero a medida de que vas creciendo, Dios te comienza a mostrar cómo opera el mundo espiritual. Y te vuelves más sensible a lo que es del espíritu. Al grado de que ya tú puedes discernir cuando el enemigo está queriendo provocar un problema o robarte tu paz. Y esto es muy importante porque en ese momento tu oración se comienza a dirigir con puntería telescópica a aquel que está causando el problema. El problema hoy en día es que muchas veces nos enganchamos con la persona o con la circunstancia sin saber que eso de alguna forma es un ataque en lo espiritual. Ahora, déjame decirte la buena noticia de esto. Porque Dios es tan maravilloso que no hace algo si no va a obrar para bien en tu vida. ¿Lo crees? Y así es como opera Dios. Entonces, dice en el 16:22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa, lo azotaran y después de darle muchos golpes lo echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y al recibir tal orden, los metió al calabozo interior, es decir, los pusieron ahí como en una prisión de seguridad, los sujetaron con cadenas y dijeron, pues sabes que ahora sí ya
No solo estamos en la cárcel por cumplir el propósito de Dios, tan contentos que estábamos y nada más por decirle a esta muchacha que quedara libre, ven el problema en el que nos metimos. Y Silas, yo creo que le estaba reclamando a Pablo, ¿verdad? Cuando yo creo que Pablo dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Llamaron un abogado, llamaron a derechos humanos para decir, oigan, estamos injustamente detenidos, esto no es posible. Ahí Pablo hubiera dicho, oye, soy ciudadano romano, pero todavía no lo dijo. Ni tampoco se ampararon ni hicieron nada de esto, sino conscientes del propósito que ellos estaban cumpliendo. ¿Qué hicieron? Dos cosas: orar y cantar. Otra vez, orar y cantar. Ustedes oran y ustedes orar y cantar. ¿Estamos de acuerdo? Se los quiero repetir varias veces, porque el día de mañana, tal vez sea hoy, tal vez sea mañana, la siguiente semana, en un año, Dios nos va a poner todavía más a cantar, orar y cantar, orar y cantar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante una situación difícil es orar y alabar, cantar, declarar las grandezas de nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros clamamos a Dios? Segunda de Corintios 3:17, apúntalo, márcalo, señálalo, porque te estamos dando hoy toda la receta completa de qué hacer en caso de incendio, de pánico. Y dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Es el Espíritu. ¿Dónde puede estar el Espíritu de Dios? En todos lados. Puede estar en todos lados. Sin embargo, aquí pone una condicionante: que el Espíritu del Señor está donde hay libertad. Pablo y Silas, ¿estaban libres o estaban presos? ¿Estaban libres o estaban presos? Presos en la carne, pero libres. ¿Tú cómo estás hoy? Puede haber ataduras que hoy te estén quitando y te estén robando el sueño. Esa es la misma prisión en la que estaban el resto de los prisioneros. Pero lo único que no puede ser aprisionado es tu espíritu. Y ese espíritu hay que activarlo. Hay que activarlo. Si Mandela, cuando estaba preso, se hubiera rendido y su espíritu se hubiera sometido, ahí hubiera quedado. Pero él oraba, él le pedía a Dios y su espíritu estaba libre. Porque el Señor siempre tiene muchos. Nunca los planes de Dios se van a quedar en el lugar de una tribulación o de una cárcel o de un lugar oscuro. Son tiempos de preparación para poder orar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque de rodillas somos más grandes, somos más altos. Repítelo: de rodillas soy más alto. Y a veces hay que tomar esa decisión para poder humillarnos y decirle: Señor, hoy menguo para que crezcas tú en mí y te vas de tu gracia para que tu poder se manifieste en mi debilidad, como lo dijo Pablo. La sociedad en la que hoy vivimos, ¿sabes qué es lo que hace? Nos comienza a adoptar, nos comienza a moldear y trata de poner en nosotros sistemas que nos llevan a algo donde nuestra carne se siente bien, donde nuestras emociones están a gusto, pero nuestro espíritu comienza a morir, comienza a ser prisionero. Y yo te voy a poner unos ejemplos. Dios bendice el matrimonio y la sociedad promueve el divorcio.
Ayer estaba con un abogado y me dice, es increíble el tiempo que hoy tengo que pasar en los juzgados familiares, porque es un edificio de 22 pisos y todos los pisos hay unas colas enormes haciendo cola de divorcios. Dije, oye, pero ¿cuántos son? Y ya me hizo la cuenta porque él no sabía y me dijo, yo calculo que por lo menos en el Distrito Federal ese lugar atiende unos 44,000 divorcios. ¿Me creen? Entonces, ¿qué está sucediendo? Dios bendice el matrimonio. La sociedad dice, ya no te cases. La unión libre es el camino. Dios bendice la vida y el hombre dice, vamos a poner una ley para proteger a las que se embarazaron y vamos a promover entonces el aborto. Dios nos da la soberanía sobre su creación. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre dice, legalizamos la marihuana. ¿Por qué? Porque ahora esa que es una planta, ahora tiene soberanía sobre una persona que tiene toda la soberanía sobre lo que Dios creó. Y empezamos a invertir el orden. ¿Me entienden? El hombre ahora decide vivir sin compromisos y mientras Dios dice que amemos a nuestro prójimo, la sociedad dice no hay problema si buleas al prójimo, ¿verdad? Y bulear no es lo que le sucede a los niños en las escuelas. El bulear para mí es todavía mucho más grave. Es lo que pasa en parejas a veces donde vamos con palabras hirientes y nuestras compañeras, que son vasos frágiles, reciben heridas. ¿Por qué? Porque yo sé cómo poner la llaga. Igual una mujer para un hombre, esto no nada más aplica del hombre a la mujer, sino es lo mismo. Y yo también tengo ese poder y esa autoridad para hablar mal, para criticar, para provocar chismes. Así es que la pregunta que hoy yo me tengo que hacer es, ¿quién realmente está guiando mi vida? ¿Y a quién quiero agradar? Cuando salí yo de la preparatoria, fuimos en un viaje y nos subimos a un velero, un amigo y yo. Yo nunca he veleado en mi vida y me di cuenta cuando ya íbamos como a 1 kilómetro, que él tampoco. Pero íbamos muy contentos porque pues nos subimos y los dos creímos que uno sabía y el otro también. Levantamos la vela y de repente, wow, íbamos ahí, pero como Robinson Crusoe, y la vela y el aire y todo. Y de repente yo le digo, oye, pues ya se ve chiquita ahí la playa, dale la vuelta. Y me dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Tú no sabes velear? Dije, yo nunca me he subido a esto. ¿Y por qué no me dijiste? Pues ¿por qué no me dijiste tú? Y entonces, pues ¿qué dijimos? ¿Y ahora qué hacemos? No sabíamos nada. Pero íbamos a una velocidad. No sé a dónde íbamos a llegar, ¿verdad? Pero íbamos rapidísimo. Y de repente llega una lancha de motor ahí y ya nos dice, oigan, ¿a dónde van? Dijimos, pues no sabemos. Pues ayúdanos. Y entonces ya se emparejaron y nos ayudaron y nos regresaron. Le dije, sabes que yo no me vuelvo a subir esta cosa, yo voy a la lanchita, tú regrésate con el otro negrito, yo ya no quiero saber nada de la vela. Pero todo esto te lo platico porque a veces nuestra vida va así, vamos a toda velocidad y vamos disfrutando y de repente ahí va la familia contigo y ¿a dónde vamos? Pues no sé, pero está padrísima la vida, disfrútala, vive el momento, wow, ¿no? Y de repente te das cuenta que no vas a ningún lado. Y ya cuando volteas ya se te cayó un hijo, la esposa, ya dices, ¿qué hice? No le puse un rumbo, no supe a dónde ir. Pero cuando iba, todo iba padrísimo, ¿verdad? Entonces, hoy yo tengo que hacerme esa pregunta. Es una decisión que yo adopte las formas de la sociedad donde yo vivo o decida agradar a Dios. Y me gusta cómo lo dice Jesús. Fíjense qué maravilloso esto en Juan 8:23. Ustedes, les está diciendo a los fariseos,
Ustedes, fariseos, son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmó ser, entonces en sus pecados morirán. Y después dice algo muy hermoso: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada. Y la pregunta es esta el día de hoy: ¿a quién estoy agradando? ¿A quién estoy agradando? Porque si mi objetivo y mi propósito es agradar a Dios, eres la persona más bendecida, más feliz, más contenta, más llena y, lo más importante, más próspera. No puedo aislarme de la sociedad, pero sí puedo ser un transformador de esta sociedad. Sí puedo poner un rumbo y sí puedo levantarme y decir: yo soy diferente porque no hago las cosas conforme a lo que la sociedad dice. Y no me importa hoy si la tradición dice que mientras más canitas al aire eche, entonces soy más feliz. Tampoco importa que hoy pueda yo buscar diversiones para mí, sino realmente mi propósito es agradar a Dios. Así es que hoy tenemos que entender por mucho que hay un mundo espiritual activo, y ese mundo espiritual trata realmente de podernos aprisionar. Y esta parte espiritual muchas veces es la que le está poniendo orden, más bien un desorden y un rumbo a nuestra vida. Así es que hoy, a través de esta historia de Pablo y Silas, es tan importante que veamos esto. Déjame continuar con esto. Y dice: oraron y cantaron. Y entonces dice: y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Y entonces el carcelero se despertó al ver las puertas de la cárcel de par en par. Dice: ¿qué más? Luego sacó espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero entonces pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de su captor, de su prisionero, que era Pablo. Y dice, y de Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él les dijo: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿Qué sucedió aquí? El Señor siempre va a responder. Siempre, siempre va a responder. ¿Sabes por qué? La alabanza de Dios atrae la presencia de Dios. Atrae la presencia. Toda alabanza que es para Él atrae la presencia. Y esto es así como, ¿se acuerdan las flores? Donde está ese néctar y llegan las abejas. Cuando tú alabas a Dios con el néctar de la alabanza, ¿qué hace Dios? Viene. Pero no nada más viene y se queda aquí, sino va y poliniza tu familia, tu trabajo, tu fuente de provisión, todo lo que has pedido. Porque Dios es vida y eso se va portando y el Espíritu de Dios lo va llevando. ¿Por qué? Porque el néctar de mi alabanza atrajo la presencia de Dios y la presencia de Dios llevó ahora al Espíritu a hacer cosas maravillosas en otras necesidades que yo podía tener. Así es que en esa alabanza cosas maravillosas suceden. Dice en Apocalipsis 15:2: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Alaba a Dios.
así como tú estás alabando a Dios, hay otras personas, sobre todo jóvenes, que se meten y se encierran en su cuarto cuando están enojados y ponen la música a todo volumen, heavy metal, ¿verdad? Y ahí están. Quiero que veas esto, que me llamó a mí mucho la atención. La banda legendaria canadiense de género industrial Skinny Puppy, cuya música ha sido utilizada como método efectivo de tortura en la prisión de Guantánamo, quiere cobrar por sus servicios musicales al gobierno estadounidense. ¿Sabes eso? O sea, imagínate que te metan y te pongan a Skinny Puppy, ¿no? A ver, que la 97.7 ni la muchedumbre, no, te vamos a poner Skinny Puppy y súbele el volumen, partner, y ahora sí, préndele a la radio. Y entonces dice que es un método de tortura efectivo. Imagínate el grado de la música y de repente estar oyendo a estos de Metallica y yo les digo lo que quieran, confieso lo que quieran, pero ya quítenme Skinny Puppy, por favor. ¿Se pueden imaginar el nivel de situaciones o sea, así como nosotros atraemos la presencia de Dios, esto es puede ser usado totalmente en contra, porque espiritualmente hay mucho poder en la música. Entonces, o sea, esto realmente está delicado. Y después dice entonces que lo que estábamos comentando aquí, en el Espíritu del Señor hay, repite conmigo, en el Espíritu del Señor hay, en el Espíritu del Señor hay libertad. Así es que hoy en día, no importa la tribulación, y para qué hoy nosotros estamos alabando a Dios, para que su presencia realmente llegue. ¿Cómo termina la historia? Pues los captores ahora son prisioneros del amor de Dios. Y llega este carcelero y le dice, y se arrodilla, y no solo le dice qué tengo que hacer para ser salvo, qué tengo que hacer, no nada más para que yo sea salvo, vayan a mi casa, quiero que mi familia también sea salva, yo también quiero que todos se salven. Y entonces van, y no nada más llegaron Pablo y Silas ahí, sino el carcelero les curó sus heridas. Imagínense. Y yo no sé quién se quedó en la cárcel con el resto de los reos, pero ahí estaba todo ese ambiente. ¿Por qué? Porque su alabanza cambió la atmósfera. Nuestra alabanza cambia la atmósfera. Nunca te dejes atrapar ni ser prisionero de un espíritu contrario en lo que tú vayas. Tú vas al lugar de trabajo, se empieza a poner fea la cosa. Empieza en ti, dentro de ti, a declarar la grandeza de Dios, alabar a Dios y decir: Señor, tú eres bueno, tus misericordias son por siempre. Yo te doy gracias porque tú estás conmigo. Tú eres el mejor, tú eres el Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. ¡Brum! Cámbialo con tu alabanza. Y no importa lo que tú estés viendo afuera, y puede ser en esa sala de urgencias, pero yo comencé a orar y alabar a Dios, y orar y alabar a Dios, y orar y alabar a Dios. Y un cuadro que se veía muy mal, de repente fue transformado para la gloria de Dios en otra cosa. Y pasó el tiempo y dejaron de llegar los pacientes a la sala de urgencias, porque la atmósfera cambió. Tenemos la autoridad. No estamos jugando a que venimos y cantamos una espiga dorada por el sol, ¿me entienden? Estamos aquí porque realmente creemos que el evangelio del Señor tiene poder, y porque tú estás embestido con el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos, y es el que hoy opera en ti. Tú tienes ese poder transformador, en ti está, porque lo dice su palabra. Y si ellos cantaron y alabaron a Dios y produjeron un terremoto,
¿cuántos más todos nosotros cuando lo podemos hacer en un mismo espíritu? Y al final, para cerrar con broche de oro, dice que Pablo ahora sí dijo: ¿saben qué? Soy ciudadano romano. Los magistrados que lo habían puesto en la cárcel lo llamaron y le dijeron a los guardias: libérenlo porque es ciudadano romano. Estamos metidos en un problema porque no hubo un juicio antes. No vayan a llamar a recursos, ¿cómo se llama? Derechos humanos. Y entonces nos metamos en un problema más grave. No, libérenlo. Pero fíjense, Pablo lo que hizo, me encanta esto, porque Pablo tenía carácter y me gusta porque nos muestra no la figura de un cristino, sino que no se deja mangonear. Y dice lo siguiente, fíjense qué hermoso esto. Dice así, dice Pablo, respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos, es decir, los magistrados, personalmente a escoltarnos hasta la salida. Y los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados y estos se asustaron. ¿Por qué? Porque tú no obras como ellos, lo que se asustan son los otros, ¿me entiendes? Yo tengo la autoridad del reino, yo tengo el poder de Jesús en mí, el Espíritu Santo está conmigo. ¿Quiénes son los que tienen que estar más asustados? Pues los que no lo tienen, ¿verdad? Entonces llegaron y se asustaron. Y después dice: así que fueron a presentarle sus disculpas. Los escoltaron de la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron y después se fueron. El cristiano muestra su linaje en la tribulación y en la prueba. Y como decimos aquí en México, hay que ver de qué cuero salen más correas. No es que me deje mangonear, no es que creemos a veces que Jesús realmente fue manso y fue un cordero todo el tiempo, pero cuando tocaban a su Padre, como fue estos cambistas fuera del templo, ¿cómo se puso Jesús? Dicen que Él llegó y tiró las mesas de los cambistas y le entró un celo y dijo: la casa de mi Padre, casa de oración es. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: tenemos que ser mansos como palomas, no mensos. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo hoy estamos obrando en nuestra vida para que realmente entendamos que tenemos una investidura santa y que el reino de Dios va con nosotros? Repite conmigo: el reino de Dios va conmigo porque soy linaje, porque soy pueblo escogido. El reino de los cielos va contigo. A donde tú vas, ahí vas. Y no es para que nadie te mangonee y no es para que nadie abuse de ti, porque tú eres hijo del Altísimo. ¿Lo crees? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así es que hoy, por eso, cuando nosotros cantemos, tenemos que estar gozosos, sabiendo que algo va a suceder. Y con esto terminamos. El Espíritu, donde habita el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y por eso esta reunión es del Espíritu. Porque no estamos aquí para agradar a ningún hombre, sino para agradarlo a Él. Él es quien es y nosotros venimos a servirle, a adorarle y a cantarle. ¿Lo creen? Que Dios los bendiga mucho.